Aquí parte la agenda económica de 2025. Aprovecho de saludar a todos ustedes que nos están viendo y también a quienes nos escuchan a través de la señal online de CNN Chile Radio. Y como buena agenda económica, partimos el año con muchos números, principalmente con el IMASEC de noviembre, que muestra que Chile creció 2,1%, apenas sobre lo que esperaba el mercado. Pilar Gutiérrez tiene los detalles. La economía chilena se está acostumbrando al 2%. Prueba de esto es el IMASEC de noviembre, que marcó 2,1% de avance, algo por sobre lo que proyectaba el mercado. Se esperaba que el índice mensual de actividad económica estuviera entre 1,4% y 2%, por lo que, aunque no fue muy superior, el dato fue una buena noticia para comenzar el año. Cuando uno mira, de hecho, la serie del IMASEC desde una perspectiva más larga, da cuenta de una economía que una vez que se pudo normalizar, una vez que se tuvieron que hacer todos los ajustes asociados a los desequilibrios macroeconómicos que nosotros heredamos como administración, la economía desde mediados de 2023 ha estado creciendo. Creo que son buenos datos. Esperamos nosotros en diciembre algo incluso mejor y que de esa manera podamos terminar un año 2024 en línea con las expectativas. Un balance positivo que también hacen los expertos, aunque hay una doble lectura por parte de los economistas. Si bien analizan con buenos ojos el dato de noviembre, siguen considerando que da cuenta de un crecimiento débil. Más allá de la sorpresa, yo creo que sigue mostrando que la economía chilena está creciendo en torno a su potencial, que es más bien alicaído, ya en torno a 2%. Si uno mira distintos indicadores líderes, tales como la confianza empresarial, la confianza en los consumidores, en las colocaciones por el lado bancario, dan señales de que la economía no debería crecer tanto más, ¿ya? Y para dinamizar un poco más la economía es clave la inversión privada, que después de 2 años de contracción debería recuperarse en el margen durante el año 2025. En términos anuales, todos los sectores anotaron alzas. Los que más contribuyeron fueron servicios, con un alza de 1,4%. También producción de bienes, que creció 2,7%, y un aumento importante del comercio, que subió 4,8%. Volviendo al sector comercio, percibimos que está en el pic de su crecimiento dentro de este ciclo. En adelante debiera empezar a bajar a tasas inferiores al 4%, hoy día está creciendo en torno a esa cifra en el caso del comercio minorista y un poco más alto si consideramos el comercio mayorista también. En lo que va del año, los sectores que lideran el dinamismo son los ligados a la producción de bienes, que acumulan un 3% de expansión, principalmente por el buen desempeño de la minería. El dinamismo de la economía chilena depende en parte de los sectores fundamentales de la economía chilena, es decir, minería, agricultura, industria. Por eso es que noticias como, por ejemplo, la posible aprobación del proyecto Dominga o todo lo que suceda con la minería en términos del litio, por ejemplo, son cosas que afectan profundamente la trayectoria de la economía chilena y son cosas en las cuales el gobierno tiene que poner empeño. Luego de conocer la cifra de noviembre, falta que se publique solo un dato más de IMASEC para saber cuánto creció la economía en 2024. Desde el mercado esperan que sea en torno a 2,2%. No cambia el diagnóstico general en el sentido de que la economía está recuperándose, pero limitada por su potencial en torno al 2%. Para el año seguimos previendo que va a haber cerrado el PIB con un crecimiento entre 2,1 y 2,2%. Una proyección más baja que la del gobierno, que espera que el Producto Interno Bruto sea 2,4% para el año que finalizó, y también algo menor que la del Banco Central, que proyecta un crecimiento de 2,3% según el último IPOM. Sin embargo, los expertos creen que será difícil de lograr. Si la economía crece 3,5% o algo más, ¿verdad?, se podría alcanzar el crecimiento que tiene en diciembre, me refiero. Se alcanzaría el crecimiento que tiene el informe de política monetaria de un 2,3% para el año. Y para que se alcance el crecimiento de Hacienda, que es un 2,4%, se requiere que la economía crezca más de 4,6% en el mes de diciembre, lo cual vemos muy difícil. Nuestra proyección es que diciembre va a crecer en torno a 3% y con eso el crecimiento cerraría en torno a 2,2%. Son las proyecciones económicas de los expertos para el cierre de 2024. Durante esta jornada el mercado también reaccionó al dato de IMASEC y el dólar superó los 1.000 pesos nuevamente. Veamos el detalle de cómo estuvo la actividad económica en noviembre. Vemos la contribución por cada uno de los sectores. Esto lo informa el Banco Central cada vez. Como vemos, del IMASEC de 2,1% crecimiento, el sector que más incidió fue servicios, que aportó 0,8 a ese 2,1. Luego tiene el resto de bienes junto al comercio y luego viene la minería. Ese es entonces
los sectores que más aportaron a este IMASEC. Y queremos mostrarles cómo estuvo también este IMASEC en comparación a los otros anteriores, siempre medidos anualmente, es decir, los meses comparados con los mismos meses del año anterior. Nos vamos a centrar en los últimos de los que hay registro según el Banco Central. 2,1% en noviembre, 2,3% en octubre, prácticamente igual, bastante mejor que el 0,3% de septiembre y nuevamente 2,3% en agosto. Es decir, en los últimos meses ha estado todo en torno al 2%, excepto en septiembre. Esto es con la medición anual. Ahora vamos a ver qué fue lo que comentó el mercado tras conocerse el 2,1% de noviembre. Vemos ahí el primer análisis de Santander. Por sectores, como lo veíamos, la industria y el comercio tuvieron alzas significativas. La economía sigue retomando dinamismo y acumula 2 meses de alzas. Con esta cifra se consolida la predicción de 2,3% para 2024, lo que dejaría un buen punto de partida para crecer algo por sobre 2% este año. Seguimos revisando más análisis, esta vez de Security. Para diciembre ven un registro cercano al IMASEC de 3%. ¿Y esto qué llevaría? A que el cuarto trimestre cierre con un avance de 2,5% y así 2024 cerraría con un avance de 2,2%. Hacia adelante ven que hay un impulso externo favorable, menos favorable, me corrijo, con alzas en las tasas de interés y un dólar más fuerte como el que tuvimos este lunes, lo que podría impactar a la baja el desempeño de todo 2025. Terminamos revisando lo que analizaron en Scotiabank. Este IMASEC de noviembre da cuenta de una leve pero significativa recuperación luego de 2 meses decepcionantes. ¿Y esto qué permitiría? Que el Banco Central pueda dejar de bajar la tasa de interés. Ellos incluso creen que en las reuniones de enero y muy probablemente en marzo no habría ningún cambio en la tasa por parte del Banco Central. Les mostramos la última gráfica que hemos preparado en base a los datos del IMASEC. Estos son las mediciones desestacionalizadas, es decir, los meses inmediatamente comparados con los meses anteriores. ¿Dónde los vemos? Acá. Me equivoqué por un segundo, pero los muestro entonces. En noviembre, la economía creció 0,3% respecto a octubre. Y ya en octubre había tenido un buen ritmo de crecimiento respecto a septiembre. Eso tiene sentido porque vimos que la actividad estuvo bastante floja en septiembre. Entonces, esto es muy importante porque son 2 meses consecutivos en que se crece respecto al mes inmediatamente anterior. Por eso es la importancia de ver este indicador junto al anual. No es que uno sea más importante que el otro, sino que se complementan para el análisis. Llegamos a la final de la primera parte de la agenda económica de este jueves, la primera del año, y al regreso estaremos conversando sobre el momento de la economía, de la inversión y también de otros temas muy importantes junto al exministro y también economista Felipe Morandé. Al regreso acá en Agenda Económica. Como lo vimos con el IMASEC de noviembre, las proyecciones para 2025 y también para los próximos años, el PIB de Chile prácticamente se estanca en torno a 2%. ¿Será así? ¿Hay opciones para ser más optimistas o quizás más pesimistas? Es parte de lo que vamos a hablar ahora con el economista, ex ministro de Transportes y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Felipe Morandé, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenido a Agenda Económica, Felipe. Muchas gracias, Nicolás, y gracias por la invitación. A ver, ¿usted está dentro de los grupos más optimistas con el futuro económico de nuestro país o los que son más pesimistas y que ven que este 2% prácticamente se ancla en nuestras expectativas? Ese parece ser el escenario principal, ¿no? El del estancamiento, porque ya tenemos alguna historia con esa cifra y lo que vemos en términos del escenario internacional y lo que pasa dentro de Chile en realidad apunta a que es muy poco más lo que podríamos crecer si es que no hay reformas importantes hacia el futuro que nos devuelvan un poquito esa capacidad de crecer que teníamos antes. ¿Y qué tipo de reformas se necesitarían para poder crecer más sostenible en el tiempo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que, atacando el tema de la permisología, con un poco más de ambición que el actual proyecto que hoy día está en el gobierno. Lo ideal sería, por ejemplo, que todo proyecto por debajo de cierta cantidad de monto de inversión, digamos
10, 20 millones de dólares, tenga un sistema de permisos donde se hace una declaración jurada, ¿verdad?, de lo que va a hacer, se llenan todos los formularios que sean necesarios para comprometerse a hacer algo respecto de salud, respecto al medio ambiente, y luego, una vez hecha la inversión, estar sujetos a que vengan del gobierno, de los organismos del Estado, a verificar que se está cumpliendo todo lo que se prometió. Y si no, bueno, hay multas y eventualmente una clausura. Pero si eso implicaría una agilidad mucho mayor en los proyectos de inversión de ese tamaño y menores, y sería muy beneficioso. Permisología, un aspecto entonces, pero también hay otro tipo de medidas que se puedan tomar o proyectos de relevancia que permitan agilizar el crecimiento de Chile. Bueno, en el corto plazo yo creo que es muy importante reanimar la construcción, particularmente la construcción de viviendas privadas. Hoy día hay un stock sin vender impresionantemente grande, como 40 meses para agotar stock, es la cifra que da la Cámara de la Construcción, del orden de 100.000 viviendas. Entonces yo creo que una primera medida tendría que ser algún tipo de estímulo para la venta rápida, acelerada de ese stock, porque eso ha implicado también, por ejemplo, que los inmobiliarios y las propias constructoras no estén pidiendo permisos de construcción para el futuro. Vamos a tener de aquí a 2 años más una cantidad de proyectos iniciados muy baja como resultado de esto. Entonces, acelerar esa venta de lo que está hoy día terminado es fundamental para reanimar ese sector que está muy deprimido y el empleo que está asociado a ese sector que es muy importante. Bueno, aquí estamos esperando este proyecto que están diseñando Hacienda, Vivienda y también los gremios de la construcción y de la banca para que haya un subsidio estatal para que bajen las tasas hipotecarias de todos los créditos para una vivienda. Pero ahora incluso la Cámara Chilena de la Construcción dijo que el proyecto sería menos ambicioso de lo que se pensaba. Sí, yo soy más partidario de una reducción transitoria en el IVA a las viviendas nuevas, del 19 al 10% por un periodo que puede ser 1 año y medio, luego el cual se vuelve a la tasa del 19%. Y eso estimularía a la gente a salir a comprar con más interés, particularmente inversionistas que tengan eso como algo que pudiera generar retornos importantes hacia el futuro. Entonces, reducción de permisología y este impulso a la compra en la construcción son los 2 factores que, por ejemplo, usted cree son importantes para reestimular la inversión también en nuestro país, que va a caer este año, según el Banco Central, 1,3%. Digo este año, en 2024, ya cambiamos a 2025, y para esta nueva temporada el Central espera que crezca en torno a 3%, pero ya hizo una reducción importante. Entonces, la pregunta es si es que van a haber nuevas reducciones de la inversión o se va a quedar en esa posibilidad de crecer al 3%. Bueno, como yo decía anteriormente, es fundamental que haya reformas pro inversión y pro crecimiento bastante más ambiciosas de lo que se ha visto hasta ahora. Y un foco, además, en términos de la gestión del Estado, que vaya en la misma dirección. Lo que vemos hoy día es que los funcionarios de mandos medios, digamos, son muy celosos en hacer cumplir toda la normativa e incluso con plazos que van más allá de lo que establece la propia ley para, por ejemplo, la normativa ambiental. Y esa falta, ese foco diferente al crecimiento, ese foco que de repente traba la inversión y el crecimiento, es lo que uno también podría esperar que cambiara hacia adelante como tal vez un tercer factor para agilizar el crecimiento. Se ha hablado mucho también, de hecho lo ha dicho acá Ignacio Briones y otros economistas, de que es muy importante también la reforma al sistema político. ¿Es crucial también a su juicio? Yo creo que es muy importante. Yo creo que para que estas reformas estructurales de las que hemos mencionado, que además tienen que ir acompañadas de otras, ¿no es cierto?, en educación, en también reanimar la forma esta de colaboración privado-público en materia de inversión en infraestructura pública. En fin, todas esas cosas también tienen que ser parte del mismo objetivo. Pero creo que para que todo esto se dé, la verdad es que tiene que haber un cambio político, un cambio político en las próximas elecciones. Y no solamente de la presidencia, sino que además del Congreso. Tiene que haber una mayoría sólida en favor del candidato o candidata, en este caso, que salga elegida. Esa es la manera en que se tendría para poder llevar a cabo reformas importantes como las que hemos mencionado. De otra manera, seguiríamos con un Congreso fragmentado. Ahora, existe el riesgo, obviamente, de que los equilibrios políticos, sobre todo dentro de la derecha, sean de repente no tan colaborativos con una agenda de reformas, por lo menos en una dirección determinada. Pero la reforma política, yendo a tu pregunta, sería importante para evitar que ese Congreso fuera fragmentado
y para evitar sobre todo el tema de los díscolos, ¿verdad? Que fue lo que le penó a Bachelet II en su momento, que pudo impulsar parte de su agenda y después se trabó porque se le fueron muchos parlamentarios de los partidos de gobierno. Bueno, usted fue el economista jefe de la anterior campaña presidencial de Evelyn Matei. Me imagino que cuando habla de cambio en la conducción política, me imagino que se refiere a que eventualmente ella sea elegida la nueva presidenta de Chile. Sí, bueno, ella es la que lidera la encuesta y creo yo que es la que aglutina un poco al sector de centro-derecha, que es quien podría llevar adelante una agenda de reforma más orientada al crecimiento. ¿Está trabajando con ella en esta nueva campaña? No. ¿Pensaría o le gustaría hacerlo? Bueno, eventualmente puedo colaborar, pero no sé si trabajar full time en esto, ¿no? Ahora, cuando usted habla de cambio en la conducción política, se refiere a eso, pero eventualmente entonces lograr gobernabilidad. Obviamente usted tiene la tendencia de centro-derecha, pero me imagino que independiente del color político, el que la presidencia de la República tenga la posibilidad de tener también mayoría parlamentaria es lo que asegura gobernabilidad. Entonces, dentro del cambio del sistema político, la idea entonces es que se apunte a eso, independiente del color político que esté a cargo del país. Claro, eso es porque reflejaría mejor la decisión de la gente, del pueblo, ¿no? En las elecciones, que hubiese más sintonía entre Parlamento y presidencia. Pero sobre todo hoy día, donde tenemos una situación, como tú mencionabas en la introducción del programa, en que la economía se ha estancado. 2% al año, lo que significa un crecimiento per cápita poquito por encima de 1% al año. Con eso vamos a llegar a ser un país desarrollado al año 2060. ¿eh? Claramente no es un objetivo razonable y claramente tiene que ser un foco de atención de parte de los organismos del Estado y de toda la población, por lo demás, en la misma dirección, de crecer más rápido. Y no estamos hablando de crecer al 7 como lo hacíamos en los 90, porque eso yo creo que está fuera de cuestión, pero por lo menos aspirar a duplicar el actual registro de 2%. Usted estuvo representando a Chile en la OCDE en París durante bastante tiempo y vio este proceso desde afuera, en comparación también a otros países. ¿Qué lectura hace de lo que le ha sucedido a Chile en los últimos años cuando lo ve con otros países que quizás pudieron acelerar más su actividad económica, su desarrollo? ¿Se ve eso de que Chile se quedó ahí mientras otros que querían acercarse a Chile lo hicieron y quizás lo pudieron haber pasado? Bueno, en América Latina no hay muchos casos que uno pudiera señalar. Tal vez Uruguay, sobre la base de una política de apertura económica. Uruguay está pasando un poco lo que Chile en los 90, con una agenda de apertura al sector privado y a la inversión privada. Era una economía bastante centralizada. Por eso es que va un poquito más rápido hoy día. Panamá antes también es otro caso exitoso, donde han sabido aprovechar muy bien su característica de ser un país geográficamente relevante, con el canal y con el centro financiero. Pero no hay más. Para ver casos exitosos hay que irse al Asia directamente, al sudeste asiático, ver lo que ha hecho Corea del Sur, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Indonesia, muy interesante. Un país de 200 millones de habitantes, lo que hizo antes, un poco antes Vietnam, a pesar de tener un régimen político comunista. Son países que están haciendo cosas interesantes en pos del crecimiento. Y en Europa hay que irse a los países de Europa del Este, algunos de los cuales han sido muy exitosos. Polonia es uno de ellos, que está creciendo al 5% en la actualidad, y los países bálticos, que también están incorporando mucha tecnología, mucha digitalización en su ruta al crecimiento, y eso también es algo que hay que mirar con interés. ¿Y va por ahí, por tomar buenas decisiones que permitan utilizar la tecnología disponible para el desarrollo de los países? Bueno, eso sería una cosa ideal, pero la verdad es que tenemos una fuerza de trabajo, un capital humano, que pudiera no estar a la altura de lo que han hecho los países, por ejemplo, de Europa del Este, que tenían ya una base en educación muy sólida, cosa que nosotros tenemos. Pero sí se puede aspirar a seguir esa ruta junto con otra, porque nosotros tenemos, a diferencia de ellos, recursos naturales, ¿verdad? Y en forma importante, y que se pueden aprovechar, particularmente hoy día con lo que está pasando con la electromovilidad, que demanda mucho cobre, demanda litio y también demanda alternativas como el hidrógeno verde. Todas esas cosas son parte de esta juguera que hay que batir muy bien con más tecnología para poder avanzar más rápido.
Felipe, quiero los últimos minutos que nos quedan lo dediquemos a la reforma de pensiones, lejos el tema del momento, y lo va a hacer durante todo enero, y que puede determinar gran parte del futuro político de corto plazo de nuestro país. ¿Usted cree que es necesario que se llegue a un acuerdo ahora? Yo soy partidario de que se llegue a un acuerdo más o menos en línea con lo que ha propuesto la comisión de expertos, pero con una salvedad tal vez, que es que hay que incluir dentro de esa agenda elementos para fomentar que la gente no tenga lagunas durante su vida laboral, ¿verdad? Eso significa atacar la informalidad y también dar los incentivos correctos de parte del Estado para que la gente, aun cuando pierda el trabajo, no deje de cotizar, o darle incentivos también para tener algún tipo de actividad formal de modo que pueda cotizar y no tenga estas lagunas, porque las lagunas en lo que ha sido la historia del sistema previsional son mucho más importantes que la tasa de cotización a la hora de calcular lo que se llama la tasa de reemplazo de las pensiones. ¿Establecer un seguro para que se siga cotizando incluso si una persona pierde su trabajo? Por ejemplo, y al Estado le saldría mucho más barato una cosa de ese estilo, con un subsidio adjunto a eso, que después tener que asumir, aumentar la PGU varias veces, digamos, para ir cubriendo más y más personas con una jubilación mínima y universal para todos. Eso es mucho más caro. ¿Cree que el derrotero de estas negociaciones durante enero va a marcar también, por ejemplo, la campaña presidencial que va a haber durante este año? Porque se ha hablado de que a un futuro gobierno le conviene que ahora se resuelva el tema de pensiones. Obviamente nosotros sabemos que va a reflotar el tema más adelante, pero que al menos esté en parte cerrado, al menos por un tiempo. ¿Le conviene eso a un futuro gobierno independiente del color político? Yo creo que le conviene a Chile, y no es por ser en estos políticos, porque claramente estamos atrasados como 10 o 15 años en esta tarea. Debiéramos habernos preocupado. Yo lo escuché a Evelyn Matei, cuando ella era ministra del Trabajo, en el primer gobierno Piñera, hablar sobre este tema, que le preocupaba ya en ese momento, estamos hablando de 10 años atrás, respecto a lo que venía en materia de pensiones. Y desde esa época que se está hablando de una reforma que vaya en esta dirección. Es insólito que en Chile, por ejemplo, nadie hable de subir la edad de jubilación de los hombres un par de años y de las mujeres para equipararla a la de los hombres. Eso ayudaría muchísimo en un país que tiene una esperanza de vida de 80 años hoy día, casi la misma que un país desarrollado. ¿Y usted le diría que tome una decisión más o una postura más definida en estos momentos a la eventual candidata? Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que uno puede hacer. Una es hacerlo de frentón, digamos, a la Milei, dado que también es una forma de emergencia lo que hay acá. Y la otra es buscar mecanismos de incentivos para que, por ejemplo, las mujeres sigan trabajando hasta los 65 y los hombres quieran seguir trabajando más allá de los 65. Hay incentivos, por ejemplo, con la idea de justamente hacer algún tipo de aporte a las cuentas individuales para que la gente se quede más tiempo trabajando. Yo creo que eso es una cosa que se podría hacer y es como subir la edad de jubilación sin necesidad de asumir el costo político de eso. Pero yo creo que está sobreestimado lo del costo político de decir que vamos a aumentar la edad de jubilación, porque si se hiciera, no sería para la gente que está ahora por jubilarse, ¿verdad? Ni siquiera para los que están a 10 años en jubilarse, tal vez para los de 15 o 20 años. Estamos hablando de un plazo muy largo. De manera que gente que hoy día espera tener una vida más grata y más larga, debiera hacer esto algo importante sin necesidad de hacer al contrario a sus intereses. Felipe Morandé, economista y profesor de la Universidad Católica, muchas gracias por estar con nosotros en la primera entrevista del año en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.